así como estamos llenos de expectativas, de esperanza y de fe, también batallamos con dolores, con preocupaciones, con enfermedades. Por eso nos necesitamos unos a otros. Pero principalmente necesitamos que Cristo en la cabeza gobierne nuestra vida y gobierne la iglesia. ¿Sí? Amén. Y en eso estamos, escuchando al Señor, conociendo, orando, y luego podamos celebrar. Porque lo hemos dicho, orábamos en la mañana, el mundo está tras la cultura de las tinieblas. Y uno de los aspectos de la cultura de las tinieblas hoy en día es la cultura del entretenimiento. Una sociedad entretenida, ¿no? Y no quiero entrar en eso porque podríamos navegar y hablar y buscando entretenimiento para olvidar, para volver a alegrías momentáneas, sensaciones, ¿no? Y nos mantiene así, entretenidos. Y de repente también buscamos en la iglesia algo que nos entretenga, porque estamos en esa cultura. Y perdemos la esencia de poder relacionarnos con Él, con el que lo llena todo, con la plenitud de nuestras vidas, que es Jesús. ¿Sí? Y no venir y decir, oh, que estuvo entretenido, sino que, wow, un encuentro con el Señor, ¿no? Un encuentro con Jesús. Y por eso estamos orando, diciendo, Señor, queremos despertar a una espiritualidad constante de comunión contigo y de reuniones. Lo hemos dicho muchas veces, donde el congregarnos o el participar un domingo no es nuestro checklist. ¿Lo dije bien en inglés? ¿Sí? De una vida de fe o de religión, ¿no? Disfrutar todos los días en mi hogar, en mi habitación, en mi trabajo, pero tiempo a solas con Dios, ¿no? Disfrutar de la presencia de Dios en mi vida, pero disfrutar de la presencia de Dios en medio de la congregación. Escuchar los testimonios, porque a pesar de que tenemos muchas dificultades que este mundo nos presenta todos los días, también tenemos grandes testimonios del poder de Dios entre nosotros. ¿Sí? De respuestas sobrenaturales, ¿no? Y si escucháramos los testimonios de cada uno, por eso es tan importante las casas de conexión, porque ahí podemos conocernos y escuchar un poco más. Y tener nuestro espacio para cómo Cristo nos transformó, cómo Cristo cambió nuestra historia, cómo Cristo nos sustentó, cómo Cristo nos ha amado, cómo Él ha aparecido en momentos imposibles de cosas, Él ha estado allí. Bueno, un par de amén, por lo menos ya hay un par. Y eso trae esperanza. Anímense unos a otros con estas palabras, dijo Jesús. En la esperanza del Señor. Pero Dios nos está invitando a un crecimiento, a una madurez, para que podamos ser hermanos mayores de otros que también van a venir al Señor y podamos acompañarlos, ¿no? Y puedan encontrarse con hermanos que le van a amar, hermanos que le van a guiar, hermanos que lo van a contener, ¿sí? Amén. Hermanos que le van a ayudar a enseñar a caminar, ¿sí? En la mañana había varios niños, aquí a cada rato los bajábamos de aquí y los entregábamos a los papás. Y estamos desafiados con una sala cuna. Porque están en su... Y no te vayas a caer, y qué sé yo. Hay que acompañar a nuestros nuevos primeros hermanos. Que Jesús dijo que imposible que no vinieran tropiezos. Pero hay por quien vienen. Y no queremos una iglesia que haga tropezar a los hermanos. Entonces tenemos que aprender a caminar bien nosotros para enseñar a caminar a otros también. Un desafío de vida. ¿Cuántos asumen ese desafío? Y ya vemos en varios acompañando a otros en diversas acciones de la iglesia. Pero tenemos que crecer en esto. Por eso dice que debemos animarnos unos a otros, orar los unos por los otros,
consolarnos unos a otros, honrarnos unos a otros, en nuestras diferencias, amándonos unos a otros. Una frase que más se repite en el Nuevo Testamento es los unos a los otros. Y ya todo lo que he dicho. Pero hay un llamado de Dios, hay un desafío, hay una meta de vida que tal vez está en ti, pero pudiéramos en esta mañana fortalecerla. Y tal vez el que no la tenga mirada de esta forma, tal vez pueda tener una opción, aunque para mí, y de acuerdo a la Escritura, no sería una opción. Debería ser una meta de vida, ¿no? En forma individual, personal y como iglesia. Para eso quiero que podamos leer Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice, pues Dios conoció a los suyos. Está hablando los suyos a la iglesia, a nosotros. Mire, y aquí lo dije en la mañana y resultó más o menos bien. Que si dejamos que la palabra hable más que lo que yo pueda exhortar, vamos a poder leer varios versículos y oír la voz del Señor. ¿Ya? ¿Sí? La palabra habla por sí sola. A veces es necesario exhortarla porque a veces no se entienden los contextos de estos textos, ¿no? Contexto histórico, geográfico, político. Por lo tanto, a veces hacemos de textos fuera de contextos, vivimos bajo pretextos. ¿Se entiende? Por eso muchas veces es bueno y es necesario exhortar para poder, no todos a veces tienen la oportunidad de entender el contexto. Pero si escuchamos lo que queremos leer hoy día, la palabra va hablando por sí sola. Y vamos a hacer énfasis en algunos aspectos nada más. Dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió. ¿Cuántos saben que han sido elegidos por Dios? Qué tremendo eso, ¿no? Y eso me llena de asombro a mí. ¿Qué viste en mí? Hay una canción, ¿verdad? Para elegirme, para hacerme tu hijo, para buscarme. ¿Cuántos tienen el testimonio? Uno dice, wow, este día yo acepté al Señor. Sí, hay una invitación que uno tiene que hacerlo. Pero te das cuenta que después el Señor te estaba buscando. ¿Cuántos tienen ese testimonio? Solo que no lo podía ver. De repente me di cuenta que Él me estaba buscando, ¿no? Y glorioso día cuando llegó ese momento donde tuvimos este encuentro personal con el Señor. Así que conoció a los suyos de antemano y los eligió. ¿Para qué? Hay un para qué te eligió. Hay un para qué el Señor me eligió. Para que llegaran a ser como su hijo. ¿Para qué te eligió Dios? Para ser como su hijo. ¿Quién es su hijo? Jesús. Por lo tanto, Dios me eligió, Dios me rescató, me puso su reino, salvación, vida eterna. Pero ahora tiene un propósito conmigo. Tiene un propósito contigo. Con todos nosotros, que lleguemos a ser como Jesús, como Él. Por lo tanto, si hubiera una meta en nuestra vida, una conciencia de esto, y hiciéramos esto un estilo de vida, de buscarlo y ser como Él, yo creo que ordenaríamos muchos aspectos de nosotros para vivir en el reino. Nos evitaríamos muchos dolores, muchas frustraciones, ¿verdad? Y ganaríamos muchas batallas y viviríamos, como dice la palabra, de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Sí? Gracias. Entonces, nuestra meta de vida debería ser como Jesús. Por eso insisto que no debiera ser una opción. El Señor te eligió y me eligió para que experimentáramos esto glorioso, para que disfrutáramos esto glorioso, para que viéramos esto glorioso, ser como Él. Todos nosotros, cada uno de nosotros podemos y debemos ser como Jesús. Wow. ¿Cuál es tu meta de vida? Ser como Él. A fin de que su hijo fuera el hijo mayor, dice, entre muchos hermanos.
Si quiero proponer, así como estás desafiado de la vida, te has dado ¿quién se ha puesto metas en la vida alguna vez? El que no ha vivido con metas en la vida, habría que conversar un poquito ahí. Yo creo que todos, de alguna u otra forma, ¿no? Empujados por una enseñanza o por impulso social, pero hay metas de vida, alcanzar propósito, algo, ¿no? Tal vez alguno es tener algunas cosas materiales, tal vez otro es alcanzar alguna carrera, tal vez otro poder viajar, tal vez otro poder casarse. Ahí están las metas, pero hay alguna que es mayor, un llamamiento mayor. Y si lo dimensionáramos, la oportunidad que tenemos, la bendición que tenemos, ¿cómo cambiaré nuestras vidas en este enfoque? Te eligió, me eligió el Señor para que seamos como Él. Dentro de muchas cosas, pero para que seamos como Él. ¿Cuántos lo sabían? Si me ayudan con la mano, sí. ¿Cuántos lo sabían eso? Menos de la mitad. Wow. Por lo tanto, ahora me trae mayores expectativas. Porque si hemos sido todos y andamos ahí al 3 y al 4, entonces, pero si todos nos enfocáramos a ser como Él, yo creo que esto va a cambiar mucho más, ¿no? Cómo el reino de Dios se va a mover en la sociedad, en la ciudad, en todo el lugar. Gracias. Vaya, pues amén. Primera de Juan 3:2. Por un lado, ya leímos Romanos, Pablo escribiendo esta carta a la iglesia en Roma y diciéndole: el Señor te eligió de antemano, dentro de varios propósitos, pero esto uno glorioso es para que seamos como su Hijo, como Jesús. Pero Juan escribe esto antes de que el Señor se le revele plenamente allí en la isla de Patmos y escriba el libro de Revelaciones o el de Apocalipsis. Dice: queridos amigos, ya somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios. Entonces le está hablando a nosotros, a la iglesia. Ya somos hijos de Dios. Pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. O sea, Juan dice: todavía no conocemos todo. ¿Cómo seremos cuando Cristo venga? Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Pablo nos dice que un día, o sea, Juan nos dice que un día llegaremos a ser como Él. ¿Cuándo? Cuando le veamos. Cuando le veamos, porque Él va a venir por segunda vez, ¿no? Y seremos transformados completamente. Ya ha sido transformado nuestro hombre interior, nuestro ser interior, falta nuestro cuerpo. Dice que ahí seremos tal como es. Por lo tanto, Pablo nos dice, por un lado, que tenemos que caminar a ser como Jesús. Y Juan nos dice que esa meta la lograremos, pero cuando Él venga. Por lo tanto, entre ese punto y este punto hay un caminar. Hay un proceso de llegar a esa meta, ¿no? Mientras Él viene. No le esperamos así nada más. Hay que crecer. ¿Ya? Efesios 4, 11 al 13 dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Lo que leímos anteriormente, algo más personal, y ahora como que está hablando más colectivamente, como cuerpo, a la iglesia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios, ¿no? La responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Es decir, el pueblo de Dios tiene que llevar a cabo la obra de Dios. Y el Señor dice que Él dio dones a la iglesia y los nombra aquí para que
el pueblo se prepare para la obra de Dios, ¿no? Por eso honramos a los hermanos. Ayer hubo un taller de evangelismo, un poco más de 30 personas entre todos, ¿verdad? Y no es solo que los que están llamados como al ministerio evangelístico tienen que evangelizar, es toda la iglesia. Pero ayer hubo un taller para que la iglesia sea movida en esto, ¿no? ¿Sí? Luego dice, se lleve a cabo la obra de Dios y también estos dones y edifique la iglesia. Es decir, que la iglesia tiene que ser edificada. Por lo tanto, la iglesia tiene que hacer la obra y ser edificada. Y por eso están estos dones que Dios dio a la iglesia. Por eso honramos a los hermanos, decía también en la mañana, a quienes, por ejemplo, están abriendo su corazón a la enseñanza para poder enseñar a otro en el amor, ¿no? Y tenemos los programas de la escuela de formación, no para llenarnos de programas, sino en un cumplimiento de lo que la Escritura está diciendo. Y gracias a Dios por quienes abren su corazón para esto y están semana tras semana enseñándonos, ¿no? Enseñándonos para que la iglesia cobre y haga la obra de Dios y sea edificada. Es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará. Habla de un proceso de crecimiento, de edificación. Ese proceso continuará hasta que todos, o sea, es algo que no debemos terminar. Es algo que no pueden ser programas que se acaben. Debe ser un mover dentro de la iglesia. Para que todos, ¿pueden decir conmigo todos? Quería saber si estábamos durmiendo, ¿no? Para que todos, ¿vale? Nadie queda afuera. Si eres parte de la iglesia, si eres una hija de Dios, si has sido transformada, nadie queda afuera. Todos alcancemos tal unidad en nuestra fe. Todos debemos alcanzar un nivel de fe juntos. Por eso es tan importante juntarnos. Yo debo edificar mi vida personal y debo crecer en el Señor. Debo tener mis tiempos a solas, debo tener mis devocionales, debo tener mi programa de estudio, no sé, buscar al Señor de forma individual y personal. Pero me debo unir al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Jesús, para poder alcanzar la unidad en la fe, ¿no? Y podemos decir, por eso, por ejemplo, están las enseñanzas a través de diversos ministerios para poder tener una interpretación de la Escritura, aunque no es de interpretación privada, dice Pedro, sino que todos debemos revisarla e interpretarla, pero para llegar a la unidad en la fe, que creemos en lo que la Biblia dice. Es tarea de todos nosotros. Sí, amén, ¿o no? Así que este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. Y conocimiento del Hijo de Dios. Debemos conocer más al Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús. Entonces es un proceso que debe continuar hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. O sea, todos debemos llegar a alcanzar madurez. Tal vez alguien está recién dando sus primeros pasos de fe, ¿no? Y está recién entendiendo o revelándose esto. Está lleno de preguntas, de dudas. Pero quiero decirte que el Señor te invita, quiere caminar contigo y quiere que puedas llegar a ser una persona madura en el Señor. Y para quienes ya llevamos años en el reino, en el evangelio. Y Pablo escribe otra carta, la cité en la mañana, no la tengo acá, pero Pablo dice que el hombre que es el hombre de doble ánimo, dice que es inconstante en todos sus caminos y finalmente no edifica nada. Dice que no seamos como niños fluctuantes, como las olas del mar. Dice que el viento
van y vienen, pero no producen nada más que eso. Dios nos invita en lo personal a que seamos como Jesús y como iglesia nos edifiquemos para llegar a la madurez. La herencia se dan. Cuando llegamos, se considera una edad adulta madura a los 18 años, ¿no? Puedo tener una herencia, pero la herencia no me es dada si no he llegado a esa edad. La herencia del reino de Dios, con su gloria y todo, está asignada para cada uno de nosotros. Y va a ser desatada en la medida de nuestra madurez. Eso es lo personal y eso es como iglesia. Tenemos muchas promesas como iglesia, abrazamos promesas desde antes de comenzar a plantar acá y creemos que Dios tiene propósito allí y nuestras oraciones son poder ser fiel, mantenernos en fidelidad delante del Señor, en obediencia delante del Señor y que podamos crecer y madurar como iglesia para que alcanzar esas metas. Por eso el llamado es: familia, sé que Dios tiene estos planes y nos invita a crecer y a madurar. Que seamos maduros en el Señor. Es decir, ¿qué significa ser maduro en el Señor? Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Una persona madura es cuando puede reflejar a Jesús. Wow. Y ahí estaríamos todos en evaluación el uno con el otro. Así que llegando a casa le voy a preguntar a mi esposa cómo me ve aquí. Los más cercanos, es la primera que puedo decir cuánto hay de Cristo en mi vida, ¿no? Te amo. Wow. Individualmente y como iglesia tenemos que madurar. Es decir, que como iglesia tenemos que apoyarnos y acompañarnos en esta meta de ser como Jesús. Por eso es tan importante las relaciones sanas y auténticas y poder hablarnos. Y quienes acá podemos convivir bastante juntos en la mañana, en toda la jornada que tenemos, estamos aquí de las 8:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde todos los días. Entonces finalmente, de verdad que nos vamos puliendo, ¿no? Al principio sacábamos chispas, pero ya cada vez más dóciles y entendiéndonos el amor con el fin de poder crecer, de equivocarnos menos, de cambiar, de ser transformados, de exponernos a la palabra y unos con otros. Para que el reino de Dios se siga manifestando y extendiendo. Así que Efesios 4:13, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Una versión, la versión Reina Valera dice para que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Pero no me gusta mucho porque parece que apunta solo al varón. Esta me gusta más porque nos habla a todos. Efesios 5:1 y 2 dice, por lo tanto, entonces, ¿cómo puedo? ¿Qué voy a hacer para poder llegar, para poder crecer?
¿qué tarea me doy? Porque si quiero llegar a un propósito, me voy dando metas, ¿o no? Y me voy desafiando y pasos para poder llegar, a eso, ¿no? Voy a cumplir 50 años y el otro día he estado viendo, dado algunas motivaciones de algunos amigos acá, de cómo entrar en algunos tipos de ejercicios para personas de 50 años. Ay. Ejercítate en la piedad mejor. Unos ejercicios con silla, y metas, ¿no? Después de 50 días, chuta, ya. Aquí en la vida del Espíritu tenemos que darnos metas. Y Pablo nos aconseja, nos da un tips. Dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan. Entonces, voy a comenzar a imitar al Señor. En todo, tener conciencia en mi vida y voy a comenzar a imitar al Señor. En todo lo que haga, no cuando estoy en la iglesia, cuando nos reunimos, somos la iglesia. En todo lo que hago, voy a comenzar a imitar al Señor. Esto me va a enfocar en Él y me va a desafiar y me voy a poder evaluar, ¿no? ¿Sí? Y voy a reconocer si me falla algo, falto en algo, poder pedir ayuda y necesitar del cuerpo, ¿no? Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Recuerden que Dios le está hablando a todos. Dijimos delante, todos. Por lo tanto, esta palabra es para todos. Dice, vivan una vida llena de amor. Wow. Siguiendo el ejemplo de Cristo. Entonces tenemos que seguir a Jesús, imitarlo, viviendo una vida llena de amor. Todo lo que hacemos deben hacer desde este amor. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Él nos muestra esto. Romanos 12, 1 y 2, ya leí delante el versículo 1. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. Por lo tanto, por un lado, voy a imitar al Señor. Voy a seguir su ejemplo. En la iglesia, las palabras de Dios están en el sí y en el amén. Por eso preguntamos siempre, sí o amén. Entonces, no sé si cuántos quieren responder a esto. Imitar a Dios en todo y seguir el ejemplo de Jesús. Wow. ¿Sí? Entreguen su cuerpo como un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y aquí, entonces, ¿a quiénes vamos a imitar? A Jesús, a Dios, al Señor, a seguir su ejemplo. Y nos dicen, pero no imiten esto. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la forma de pensar. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Cuánto dejamos que el Señor nos transforme? Por un lado, entonces, imitar a Jesús. Y por otro lado, dejar de imitar. Si dicen dejen de imitar, es porque lo estamos haciendo. Dejen de imitar las conductas de este mundo. Y si uno comienza a leer las cartas de los apóstoles a la iglesia, las conductas de este mundo están en el primer siglo hasta el día de hoy. Siempre han estado, porque el príncipe de este mundo lo gobierna.
y trayendo toda esta obra de tinieblas para la destrucción de nuestras vidas. Por eso, ¿cómo voy a dejar de imitar las conductas de este mundo si lo que estoy mirando son los placeres de este mundo? Si estoy poniendo mi mirada ahí. La invitación entonces a imitar a Jesús. ¿Cómo voy a imitar a alguien si no lo conozco? Yo le voy a decir, desde hoy día todos vamos a comenzar a imitar a Marcos. ¿Qué tendríamos que hacer para imitar a Marcos? Empezar a fijarnos en él, a mirarlo, a peinarnos como él, a caminar como Marcos. ¿Sí o no? Algunos tenemos que hacer tremendo esfuerzo para imitarlo. Imitemos a Jesús. Si somos hijos, cristianos, discípulos, lo primero, el enfoque es ser como Él. Y si somos como Él, caminamos como Él, seguimos el ejemplo de Él, vemos la gloria de Él, ¡wow! Nuestras vidas en Él, en gloria, en victoria, en confrontación, pero en poder de Dios. Invitación a ser maduros, imitar a Jesús, seguirle su ejemplo en amor y dejar de imitar las conductas de este mundo. Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Dice que Él transforma nuestra manera de pensar. Cambia nuestra mente. Él nos transforma. Entonces, con una mente renovada, una mente transformada, una mente como Cristo. ¿Cómo conozco la mente de Jesús? Está en la palabra. Cómo Él piensa, cómo Él mira, cómo Él es. ¿Cuál es el propósito? Se lee a Jesús en las Escrituras. Y esa transforma mi vida, trae luz a mi entendimiento. ¿Sí? Conocerlo. La palabra transforma. Porque es Cristo en uno, la mente de Cristo en uno. Y esto no debería ser algo que debiéramos obligarnos. Al principio es una obligación de la carne, pero luego es un fruto del Espíritu. Ser como Él. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, porque se comienza a revelar los misterios del cielo, los misterios de su reino. Llevamos vidas a veces en el Evangelio sin entender la voluntad de Dios. ¿Cuál es conocer la voluntad de Dios para ustedes? La cual es buena. Hay una voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Que no la logramos ver, no la logramos descubrir. ¿No? Esto es vivir en el Espíritu. Hay herencia. Vamos rápido a otro texto que me encanta mucho, que el que sigue parece Colosenses 3. No sé si Javi me puede ayudar con el versículo 1 al 3, porque te pedí solamente el 2. No sé si me puede. El 1 también. Miren, ese es el 2, ¿no? Colosenses 3, 2. En el 1 dice, ya que han sido resucitados. ¿Quiénes han sido resucitados? En el alma, en el todo nosotros, ¿verdad? Si no has resucitado, no has nacido de nuevo. Estás muerto en delitos y en pecados. No hay vida eterna. Pero si has resucitado, has nacido de nuevo. Tienes vida eterna. El sello del Espíritu está en ti. ¿Sí o no? Has sido sellado con el Espíritu Santo de la redención. Glorioso. Glorioso día. ¿Ah? Glorioso. Entonces, pero Pablo dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Entonces, ¿cómo puedo salir de la imagen y la influencia y la cultura de este mundo y dejar de imitar las conductas de este mundo y comenzar a imitar a Jesús
es poniendo la mirada en Él. Y si mis 7 días de la semana no están enfocados en Él, ¿cómo lo vamos a imitar? ¿Y cómo vamos a manifestar su gloria? Y estamos desafiados. Es una batalla, es una guerra espiritual de desenfocarnos. Es una batalla espiritual, por eso hablamos de la cultura de la entretención, de distraernos. Que quitemos nuestra mirada en Cristo y comencemos a imitar. Él quiere que comencemos a imitar su cultura para poder enclavizarnos, encadenarnos, ¿no? Y comenzamos a seguir modelos terrenales en mi forma de vestir, en mi forma de hablar, en mi forma de hacer las cosas, en mi forma de responder. ¿Sí o no? Y nos esclavizan. Después lo llegamos a eso y nos frustran. ¿Cuánta frustración hay de la adolescencia? ¿Cuánto suicidio? ¿Cuánta mentalidad esclavizada porque no puedo llegar a los estándares que este mundo, esta cultura me está manifestando para decir ahí hay éxito, ahí hay belleza? Satanás, el príncipe de este mundo, trayendo mentira. Y después hay fruto. Familias rotas. Y no quiero herir susceptibilidad ahí, pero y si estás en esa condición, la esperanza es que Cristo va a restaurar tu vida, tu hogar, en lo que estás. Pablo habla sobre esto. Y si alguien llegó a esta condición, el Señor está no para juzgar, sino para restaurar y para renovar. Amén. Pero estoy diciendo lo que viene y cuál ha sido nuestra experiencia cuando nos hemos desenfocado del Señor. Pongamos la mirada en Cristo. Y el verso 3, Javi, por favor. Dice que nuestra vida, pues ustedes han muerto a esta vida. Hemos muerto a la vida de este mundo. Padre, enseñemos a nuestros hijos. Si tu hijo ha nacido de nuevo, enséñale esto. Y si no ha nacido de nuevo, urgente que conozca a Jesús. Y nosotros en vida de la misma manera hemos muerto a esta vida. Y su verdadera vida está escondida en Cristo, en Dios. La voluntad de Dios, la vida del Señor para ti, para la iglesia, está en Él. Se descubre en Él, se vive en Él, se disfruta en Él, se cultiva, se construye en Él. Para que crezcamos y maduremos. Así que pongamos la mirada en las cosas celestiales, en las cosas del cielo, en Cristo Jesús. Y si nuestra casa, en nuestra vida, no apunta a Jesús, que Dios nos dé gracia, nos dé sabiduría. Es una batalla que todos tenemos. Nosotros también tenemos con mi esposa estas batallas del enfoque en nuestro hogar, de los ambientes que debiéramos vivir. Y de repente nos sentimos desenfocados y volvamos. Rápido, ya es la hora. 2 Corintios 3:18. Así que todos nosotros, ¿quiénes? A quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver. Si no has visto al Señor, no has visto su gloria, no se ha revelado, algo está pasando. Por eso hemos cantado muchas veces: Señor, quiero verte, revélate, ¿no? Todos podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Ver y reflejar individualmente, personalmente y como iglesia.
Que sea reflejado Cristo en lo que hacemos, cómo vivimos, en nuestra dinámica de reunión, en nuestras acciones hacia afuera. Todos podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Él. La presencia, el Espíritu Santo en mí, la obra de Cristo, mi mirada puesta en Él, comienzo a ser lleno del Espíritu. El Señor, que es el Espíritu, me hace más y más parecido a Él. De cuando conocí al Señor hasta hoy, ¿me parezco más a Jesús? Por eso me estoy dejando barba. Parecernos más al Señor. En su carácter, en su obra. Este es nuestro desafío. Y por último, 1 Corintios 11, o dos últimos. Pablo dice, y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Pablo se desafió a imitar a Jesús. Pero yo no creo que no creo que Pablo esté diciendo, imítenme a mí, miren lo que yo hago. Pablo está diciendo, miren, yo imito a Jesús, ustedes imiten eso. Imiten lo que yo hago en cuanto a imitar al Señor. Porque hay otra carta donde Pablo dice, habla de sus debilidades, habla de sus tropiezos. Él dice, imitemos al Señor. Desafíate, desafíate, desafíate. Comienza a cambiar, comienza a orar al Señor. Quiero empezar a mirarte a ti, quiero imitar a Jesús y salir de la cultura de este mundo. Amén. Y esto te tiene que forzar. Y cierro con Gálatas 4:19. Pablo dice, oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes. Y seguirán. Pablo dice, voy a seguirlo sufriendo hasta que Cristo se forme por completo en su vida. Pablo dijo, por eso envió cartas, iba una y otra vez. Cristo se ha formado en la vida de mis hermanos. Cristo se ha formado en la vida de mis hermanos. Y Cristo en ti, siendo como Él, viviendo como Él, creciendo, madurando, fijándote en Él, comienza a cambiar, vas a ver su gloria. Vas a encontrar sentido, propósito, voluntad de Dios. La autoridad de Dios comienza a desatarse en tu vida. El poder de Dios comienza a desatarse en tu vida. Meta de vida, ser como Él. Ser como Él. Por lo tanto, tengo que conocerlo. Tengo que conocerlo. Comienza a leer los evangelios. Ahí está la obra de Jesús. Comienza a leer los evangelios. Luego lee Romanos, donde está el resumen y el centrado toda la teología fundamental del evangelio. Entra en toda la Biblia, pero se concentra allí. Quiero invitar a este desafío. Y el fruto de esto, para algunos tal vez va a ser instantáneo y tal vez otros nos demoraremos un poco más. Pero creo que de aquí a un poco tiempo, tanto de forma personal o como iglesia, vamos a alcanzar una nueva etapa donde Dios nos está invitando para hacer todo lo que tiene que hacer para nosotros y con nosotros. Crecimiento, madurez. Si comienzas a poner los ojos en Jesús, luz en tu mente, luz en tu corazón, va a cambiar el estilo de vida. Cristo transformando. La bendición de Dios, la gloria de Dios comienza a manifestarse y desatarse. En el nombre de Jesús. Amén. Pero nos necesitamos. Apoyémonos en esto. No hagamos tropezar al hermano. Animémonos. Acompañémonos.
para la gloria del Señor. Señor, gracias. Sé que tu palabra está golpeando nuestros corazones, pero es por amor, para llegar a vivir como tú. Es lo que es la bendición que podemos y debemos alcanzar. Ser como tú, Señor. Ser como tú. Y bendice la iglesia. Bendice la iglesia con tu favor, con tu presencia. Perdónanos, Señor, si pecamos con nuestras palabras, pecamos con nuestras acciones. Erramos al blanco. No queremos vivir esto religiosamente. Queremos vivir el evangelio de poder. El evangelio de poder. Señor, en un mundo de tantas ocupaciones, de tantas distracciones, Señor, trae algo especial sobre cada uno de nosotros para apartarnos, para buscar tu rostro, para conocerte más, para crecer, Señor, para ser como tú, más como tú. Llénanos de tu amor, atráenos con tu amor, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. ¿Nos vamos desafiados? La ofrenda. Chuta. Última ofrenda. También es espiritual esto, ¿ya? Porque somos bendecidos al ofrendar en nuestros tiempos delante del Señor y la iglesia avanza. Pero se me había olvidado la ofrenda. ¿Están nuestras chiquillas ahí? Para alguien que quiera ofrendar con, no es obligación, ¿verdad? Pero alguien quiera ofrendar en efectivo. Las chiquillas están repartiendo sobres. Puedes levantar tu mano, puedes pedirlo. Y los que lo hacemos ahí, acá también en manos levantadas, gracias por eso. Y no pagamos por la palabra, no se trata de eso, sino de sumarnos al propósito de Dios, ¿no? Ustedes lo saben. Y si no, lo hacemos a través de la cuenta. Gracias, Señor. Así que, familia, nos desafiamos, ¿no? ¿Sí? Bien, en el nombre de Jesús. Mira la mano levantada, pues. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ofrendamos y nos vamos. Mañana el internship durante toda la semana. Y en la tarde los que están en segundo año en la escuela, los que están en el primer año el día martes. Vamos a abrir un nuevo plan para la iglesia también pronto. La idea es que todos vayamos creciendo en la palabra. Familia, hay mucha necesidad, hay mucho dolor, hay mucho odio, hay mucha oscuridad, hay mucha muerte en el mundo. Y la iglesia es la luz del mundo, la sal de la tierra.